Subinvi Tomás López Arabia, de Unani, Unión y Progreso, Santiago Nuyo, Cubin, Gacuñucua, Canto, un sabi, Jesús ni Cubin, te Ñusabi. Es la dimensión diferenciada dentro del derecho de asistencia legal que tienen todas las personas, de acuerdo al respeto de la diferencia cultural y política que tenemos las personas, pueblos y comunidades indígenas. Todas las personas tienen derecho a ser asistidas legalmente como parte de sus garantías de protección judicial y acceso a la justicia. Pero en el caso de las personas, pueblos y comunidades indígenas, ese derecho tiene particularidades que buscan garantizar que podamos acceder a la justicia de forma plena e igualitaria. Y desde luego, gozar de los derechos individuales y colectivos que tenemos reconocidos. Estas particularidades tienen que ver con la necesidad que la asistencia legal se preste de acuerdo con nuestras características culturales, políticas y lingüísticas. Y por eso se concreta en medidas tales como el acceso a intérpretes y defensores que tengan conocimiento de nuestra lengua, cultura, sistemas de organización, entre otros elementos. Primero, porque es fundamental reconocer la diversidad lingüística y cultural que existe en nuestro entorno, no solo en el discurso y en la retórica normativa, sino como una realidad actuante de nuestra vida cotidiana. En este contexto, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, más de 24 millones de personas nos consideramos indígenas en México. Más de 7 millones hablamos una lengua indígena, que representa a 68 lenguas indígenas y 364 variantes lingüísticas que se hablan a lo largo y ancho del territorio nacional. Segundo, porque busca restituir derechos que históricamente han sido violentados de manera sistemática a un sector de la población, como son los pueblos indígenas. En este sentido, la violación sistemática de los derechos de los pueblos indígenas permite afirmar que no son acciones aisladas, sino que responden a un patrón común y que estas situaciones reiteradas ahondan en el trato desigual y en un racismo estructural de poder gozar de los derechos reconocidos. Tercero, porque hablar de derechos humanos e igualdad implica necesariamente garantizar el derecho a la diferencia cultural y lingüística. Ello en concordancia con lo que diversos tribunales han señalado como buscar la continuidad histórica de los pueblos indígenas. Si bien se ha avanzado en generar algunas condiciones para acceder al sistema de justicia en México, todavía existen retos para proveer adecuadamente de estas herramientas. Sin embargo, podemos enunciar algunos puntos clave para seguir impulsando este escenario. Primero, es elemental lograr que las y los operadores del sistema de justicia tengan en cuenta que el ejercicio del derecho a la diferencia cultural no es un problema de los pueblos indígenas, sino más bien es el Estado quien debe garantizar las condiciones de acceso a estos derechos humanos. Segundo, es necesario considerar que al momento de estar enfrente de un caso que involucre a persona o comunidad indígena, se activa la dimensión diferenciada y los derechos específicos, cuya garantía es una obligación del Estado proveerlos. Tercero, las especificidades culturales, la presencia de un intérprete o traductor de lengua indígena, además del acompañamiento en todo momento de un defensor con conocimiento de la lengua y cultura, son fundamentales para el respeto de los derechos humanos de los pueblos indígenas. En este sentido, con respecto a las especificidades culturales, es una obligación del juzgador allegarse de información de la comunidad de origen para establecer el mecanismo de atención y resolución del conflicto. En relación al intérprete, traductor y defensor con conocimiento de la lengua y cultura, es elemental comprender que la naturaleza de estas figuras son procesalmente distintas. Un intérprete es una figura imparcial en el proceso y un defensor es una figura parcial en relación a la estrategia de defensa
que plantea para el caso concreto. Como bien lo destaca Yuri Escalante, no basta reformar las normas o cambiar el aparato judicial. Es necesario construir una nueva cultura jurídica a partir del pluralismo jurídico existente en nuestro país. Por lo anterior, los espacios formativos del derecho deben ir transitando hacia procesos plurales e interculturales que permitan el enriquecimiento del conocimiento del derecho a partir de la diversidad jurídica. También es necesario generar las condiciones de política pública que permitan contar con suficientes intérpretes, traductores y defensores con conocimiento de la lengua y cultura, preparados y con las condiciones adecuadas para acompañar casos que involucren a personas y comunidades indígenas. Sobre todo, reconocer que el trabajo de intérpretes y defensores es parte de las garantías del derecho de protección judicial y, por lo tanto, su labor debe ser adecuadamente remunerada por el Estado. Finalmente, si bien México reconoce la pluralidad de lenguas y culturas en sus discursos, en sus instrumentos normativos, es necesario transitar hacia una praxis en el que se materialicen los derechos humanos, individuales y colectivos de los pueblos indígenas, adoptando con urgencia mecanismos que acorten la brecha entre lo que se reconoce y lo que ocurre cotidianamente. Suprema Corte, el poder de la justicia.